entonces verás las maravillas. Entonces entenderás que el Señor te escucha, porque esa es la fe que debemos de tener. Fe en que Dios está escuchando mi oración, fe en que Dios es mi Salvador. Debemos de creer que Dios nos salvó, debemos de creer que Dios está con nosotros, pero sin fe no sentimos esa presencia de Dios. Y dice también que la fe no es un sentimiento. Esa es una gran realidad, hermanos, porque podemos alabar al Señor y sentirnos emocionados, sentirnos alegres, pero la fe es algo más que eso. Es mucho más que el sentir esa felicidad. Es sentir que en realidad, cuando nosotros la alabamos y decimos que el Espíritu de Dios está en nosotros, eso es lo que debemos de creer, lo que en realidad está aquí con nosotros. Que cuando nos dicen, alábalo, porque el Señor está aquí, créelo, hermano. Manifiesta tu alegría en que sentir que Dios está aquí. Cuando te dicen, en la mañana recuerdo que nos visitó el Señor, créelo, que el Señor caminó entre nosotros. Debes de creerlo, porque entonces cuando lo sientas, esa es fe. Creer que en realidad ahí está el Señor, creer que en realidad ahí está su cuerpo y toda su plenitud de Él. Cuando acudimos a las celebraciones y pasamos a la Santa Eucaristía, ahí se manifiesta la fe de creer que estás recibiendo la vida de Jesús, que en realidad Él te dice, todo aquel que coma de mí vivirá para siempre. También dice, todo el que coma de mí tendrá vida. Esa es la fe, hermanos, que creamos en su palabra, que en realidad cuando lo tomamos, Él está con nosotros, y que cuando salimos de la celebración, Él va con nosotros, y camina con nosotros, y está en nosotros, y debemos de manifestar la fe, para que nuestros hermanos que nos miren allá afuera, se alegren, sientan esa alegría también, porque es Jesús quien va con nosotros. Es Jesús quien va adelante y va brillando su luz. Pero debemos de confiarlo, debemos de creer. Esa es la fe, hermanos. Esa es nuestra fe como católicos, como cristianos, como verdaderos discípulos de Dios. Creerlo, sentirlo y vivirlo. Dice también, la fe es una fuente inagotable que sacía. Y para eso vamos a leer Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 35. Dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra de Dios. Qué hermosas palabras de Jesús para tu pueblo. Qué hermosas palabras de Jesús para nosotros. Pero es lo que les decía, hermanos, debemos de creerlo, porque el Señor lo dice. Esto me recuerda y a veces me da tristeza. No los juzgo, porque yo tal vez viví así. Pero hay un hermano que me dice, yo creo en Dios, pero no creo en lo que dice la Biblia. Qué tristeza, hermano. Porque entonces, ¿cómo puedes manifestar tu fe? ¿Cómo puedes creer que hay un Dios si no crees en su palabra? Si no crees lo que el Espíritu Santo manifestó
¿Cómo puedes decir que crees en un Dios? No se puede creer solamente en Dios y no creer en su palabra. Sería en vano estar aquí entonces, escuchando la palabra de Dios y no creerla. Sería en vano la celebración y escuchar los evangelios y escuchar el Antiguo y el Nuevo Testamento si no creemos en su palabra. La palabra de Dios hay que vivirla y hay que sentirla y hay que gozarse con ella. Esto me recuerda, hermanos, una mujer con su familia. Ella creía mucho en Jesús, creía en Dios, pero es algo maravilloso que como cuando nosotros confiamos en Él, cómo manifiesta su amor, cómo manifiesta su misericordia. Esta señora estaba con su familia, no tenía que darle de comer a sus hijos. Ella le pedía a Dios: Señor, derrama en mí tus bendiciones y ayúdame a conseguir algo para comer, para darle a mis hijos. Esta mujer le imploraba mucho a Dios. Y cuenta esta anécdota que pasó un borrachito y escuchó las plegarias de esta mujer. Pero este borrachito no creía en Dios y se dijo: la voy a hacer creer que Dios le va a traer de comer. Este borrachito agarró y fue a la tienda y le compró alimentos a la señora, y cuando se descuidó se los puso en la mesa, y este se quedó en la ventana para ver qué decía la mujer. Cuando la mujer descubrió los alimentos, le dio gracias a Dios porque confió en Él. Y aquel borrachito pensó: si supiera que yo se los traje, pero no sabía que Dios lo había utilizado a él para llevarle el alimento a esta mujer. Porque así trabaja el Señor, así son los misterios de Dios, que a veces nos usa para llevarle el mensaje a otro, a veces nos usa para darle gozo a otro hermano. Y el Señor así trabaja en lo más ordinario que podemos ver en nuestra vida. Así trabaja el Señor. ¿Cómo creen que se haya sentido esa mujer? ¿Creen que haya aumentado su fe? Claro, ¿verdad? Claro, hermano, que aumenta la fe de uno cuando ves cómo se manifiesta el Señor. Dice más adelante también: la fe, como les decía, se vive en cada circunstancia de nuestra vida, y de esa manera es posible experimentar cada momento la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Es como cuando un avión, hermanos, también podemos ver como un avión cuando va a aterrizar, él se guía por tantas luces que hay en la pista, pero todas le indican un camino, que ahí es donde va a aterrizar, ahí es donde tiene que llegar. ¿Cuántas veces en nuestra vida también el Señor nos pone esas señales? ¿Cuántas veces el Señor nos va indicando cuál es el camino que debemos de seguir? ¿Y a dónde vamos a llegar? A ese Dios que nos está esperando. Ahí vamos a llegar, hermanos. Cuando nosotros vemos esos signos del Señor, cuando vemos que tu hijo se levantó en la mañana con salud, ese es un gran signo de que Dios está contigo. Cuando tú miras que en tu hogar hay paz, ese es un signo de que el Señor está contigo. Cuando miras todos tus bienes y miras tu trabajo, que Dios lo bendice, esos son signos de que Dios está contigo. Y cuando tenemos fe, creemos que Él nos da todo. Creemos que por fe Él está con nosotros. Esos son los signos que nos llevan a Jesús. Y esos son los signos que nosotros debemos de apreciar.
Esa es la fe, hermanos. Esa es la manera que debemos de ir viviendo nuestra fe. Estoy viendo en ustedes, hermanos, y me recuerda una enseñanza que teníamos. Yo creo también aquella persona en su enseñanza nos miraba tensos, nos miraba como que irá a pasar, de qué más nos irá a hablar o me irá a preguntar a mí algo, y nos veía tensos a todos. Él se tomó el tiempo de agarrar y mostrarnos una imagen de Jesús, pero una imagen que desde ese día, tiene 8 días que recibimos esa enseñanza. Es otro momento que cuando crees en Jesús y tienes fe en Jesús, comienzas a ver las cosas diferentes, porque siempre nos han mostrado un Jesús con dolor, siempre nos han dado una imagen de Jesús pensativo, pero en ese día nos mostraron una foto de Jesús, una imagen de Jesús alegre, una imagen bien alegre de Jesús en diferentes formas. Y esa es la alegría con la que Jesús te quiere ver a ti. Esa alegría quiere que tú la tengas, que cuando escuches su palabra estés alegre. Por eso yo los invito, hermanos, dejen todo mal pensamiento, dejen todas las preocupaciones y alégrense porque están escuchando la palabra de Dios, porque se han tomado este momento para estar aquí. Han decidido lo mejor para su vida. Han dado un paso muy importante en su vida. Y ese paso lo han dado hacia Jesús, lo han dado hacia Dios. Por eso debemos de estar alegres. Yo me imagino a Jesús cuando proclamaba y llegaba y decía: ha llegado la buena nueva. Imagínense a Jesús cómo predicaba. No me puedo imaginar a un Jesús triste y diciendo: ha llegado la buena nueva. Yo lo veo a Jesús diciéndote: hermano, levántate, porque ha llegado la salvación a tu vida. Yo veo a Jesús alegre, sonriente, porque te decía: he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Yo me imagino a Jesús alegre, y así quiere verte a ti alegre, que no estés triste, porque Jesús ha llegado a tu vida, porque Jesús quiere verte alegre. Por eso dispongámonos a vivir alegremente. Seamos alegres con el Señor. Y esa es la fe, que creer que Dios nos da la alegría. Esa es la fe de creer que Dios está en nosotros. Ahora voy a hablarles un poco de la conversión. Quiero platicarles un poco. Cuando yo me decidí a seguir a Jesús, cuando yo me decidí a buscarlo para que Él cambiara mi vida, yo había momentos en que me sentía triste, porque es una lucha, un cambio de vida que no se lo puede uno imaginar cómo va a transformarte Jesús. Yo recuerdo que estaba en un retiro, y en ese retiro me llegó una nostalgia, y leía yo la Biblia y yo decía: yo no soy digno de estar aquí. Yo no soy digno de buscar a Jesús, porque mi vida no tenía caso. Yo cometí muchos pecados. Yo por eso decía: yo no soy digno de Jesús. Pero el Señor, cuando te manifiesta su amor, cuando el Señor te habla, y en esos momentos